Hola a todos, bienvenidos a otra clase del curso virtual de actualización en el tratamiento de la esclerosis múltiple. En esta oportunidad hablaremos de tres de los tratamientos modificadores de la enfermedad: fingolimod, siponimod y cladribine. En primer lugar me presento, soy la doctora Susana Liwaski, médica, especialista en neurología y magíster en investigación clínica. Vivo en la ciudad de Córdoba y trabajo en el servicio de neurología del Hospital Córdoba, servicio de neurología de la Clínica Universitaria Reina Fabiola, dependiente de la Universidad Católica de Córdoba. Trabajo en el Instituto Médico y de Investigación Clínica Strusberg. Soy docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba y miembro de las comisiones directivas de la Sociedad Neurológica de Córdoba y de la Comisión Directiva de la Sociedad de Investigación Clínica de Córdoba. Para comenzar, nuestro primer tratamiento sobre el que vamos a conversar es fingolimod. Fingolimod es un antagonista del receptor tipo 1 de la esfingosina 1-fosfato. Se une a estos receptores en los linfocitos, ingresan a los ganglios linfáticos, se produce un mecanismo de internalización de estos receptores que a partir de esto no pueden continuar con su gradiente de esfingosina 1-fosfato y de esta manera quedan retenidos en los ganglios linfáticos, con lo cual la distribución sistémica de los linfocitos cambia y disminuye de esta manera la infiltración de leucocitos autorreactivos en el sistema nervioso central. Es importante recordar que fingolimod actúa sobre 4 de los 5 receptores de esfingosina 1-fosfato y estos se expresan en diferente cantidad en células como linfocitos, células de la corteza cerebral, endoteliales, en los cardiomiocitos, en células del músculo liso y a nivel del sistema nervioso central también en los oligodendrocitos y células natular killer. A partir del efecto sobre cada uno de estos receptores es que obtendremos la eficacia terapéutica que tenemos con fingolimod y también la explicación a los efectos adversos más comunes que se presentan con él. Desde el punto de vista de la eficacia, básicamente surge a partir del secuestro transitorio de linfocitos en los ganglios linfáticos. Los efectos adversos más comunes, sobre todo sobre el sistema cardíaco, es sobre la función de las células endoteliales, modificando el tono vasomotor y la frecuencia cardíaca, y a nivel del sistema nervioso central, actuando sobre los oligodendrocitos, interviene en la función y migración de estas células dentro del sistema nervioso central. ¿Cuáles son las indicaciones de fingolimod? Fingolimod fue la primera terapia oral aprobada para esclerosis múltiple RR. Es un comprimido, una cápsula de 0,5 miligramos que está indicada como terapia modificadora del curso de la enfermedad en formas remitentes recurrentes de la esclerosis múltiple para reducir la frecuencia de las recidivas y retrasar la progresión en la discapacidad en pacientes adultos y también ahora en pacientes pediátricos mayores de 10 años. La dosis de fingolimod indicada es una única dosis vía oral por día de una cápsula de 0,5 miligramos, tanto en adultos como en niños mayores de 10 años con un peso mayor a 40 kilos y en niños mayores de 10 años con un peso menor a 40 kilos. La dosis indicada es una cápsula de 0,25 miligramos día vía oral. Bien, ¿cuál es el lugar que actualmente ocupa fingolimod en el arsenal terapéutico que tenemos para tratar a nuestros pacientes? Para esto me gusta partir de un gráfico, de un algoritmo que nos plantea Rothstein y Montalbán, en el cual a partir del diagnóstico de un síndrome clínico aislado o una esclerosis múltiple remitente recurrente, tenemos dos grandes grupos de pacientes en los cuales tenemos en uno aquellos que tienen pocos o no tienen factores de mal pronóstico y aquellos que desde el inicio o en el curso de su enfermedad tienen factores que hablan de un mal pronóstico. En el primer grupo sitúan a
a las terapias inyectables como los interferones y el acetato de glutiramer, y las terapias orales como teriflunomida y dimetilfumarato, y a partir de esto podemos elegir en base a distintas circunstancias, en distintos factores que van a influir en la selección de estas drogas. Si hay efectos adversos, tenemos la alternativa de cambiar de un inyectable a otro, o la alternativa de pasar a las terapias orales, y si además de los efectos adversos o sin efectos adversos, pero con una respuesta subóptima, tenemos que pasar al grupo de fármacos que están incluidos como terapias de alta eficacia, dentro de las cuales tenemos a fingolimod. Para recordar rápidamente cuáles son los factores que hoy consideramos de mal pronóstico relacionados al paciente, tenemos la edad avanzada, el sexo masculino, niveles bajos de vitamina D, el tabaquismo y cualquier otra comorbilidad que pudiera tener el paciente. Desde el punto de vista clínico de la enfermedad, que sea una forma primaria progresiva, que tenga una alta tasa de recaídas, que tenga un intervalo corto entre la primera y la segunda recaída, que ese inicio de la enfermedad sea con síntomas de tronco, de cerebelo o de médula, que exista una pobre recuperación a partir de la primera recaída o un EDSS alto al momento de que hacemos el diagnóstico, un inicio polisintomático o déficit cognitivos tempranos. Desde el punto de vista de las imágenes, factores de mal pronóstico es encontrar un número elevado de lesiones en T2 o de lesiones gadolinio positivas, lesiones infratentoriales, medulares, atrofia cerebral o de la sustancia gris, y desde el punto de vista de biomarcadores en general, un alto número de lesiones en T2, la presencia de bandas oligoclonales, IgG o IgM, peor aún, niveles elevados de neurofilamentos en suero y líquido, niveles altos de quitinasa en líquido cefalorraquídeo y adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas en la OCT. Todos estos factores, su combinación y la mayor presencia de ellos, obviamente nos hacen pensar en un paciente con peor pronóstico del curso de la enfermedad, y en base a ello tendremos que decidir cuál es la terapia indicada. Y como dijimos antes, dentro de estas terapias llamadas de alta eficacia tenemos a fingolimod como una de las opciones de terapias de mantenimiento. Bien, ¿qué sabemos de fingolimod en los últimos 10 años? A partir de los estudios que ha habido, tanto de la industria como estudios de vida real. En general, respecto a los problemas de seguridad en relación a efectos adversos, no hubo nuevos problemas relacionados a la seguridad de fingolimod, más allá de los que se describieron a partir de los estudios pivotales y que aquí listamos. Los más frecuentes son las infecciones virales del tracto respiratorio, la cefalea, la linfopenia, que nos ocupa de una manera especial, la fatiga, la hipertensión, el dolor, las infecciones urinarias, depresión, infecciones del tracto respiratorio superior, la hipercolesterolemia, artralgias y influenza. Dentro de los efectos adversos serios más frecuentes, recuerden que efectos adversos serios son aquellos que hacen que el paciente requiere internación o pone en riesgo su vida o requiere una cirugía o deja una secuela o una discapacidad. Entonces, entre estos tenemos, bueno, la falla terapéutica que sería en esta terapia y provocando recaídas de la esclerosis múltiple, el carcinoma de células basales, las neumonías y las infecciones urinarias causando urosepsis. Aquí, respecto al perfil de seguridad a largo plazo, le pongo algunos datos del estudio Long Terms, que son efectos adversos que revisten especial interés, y entre ellos tenemos la reactivación de infecciones crónicas, la infección por el herpes zóster, infecciones fúngicas, síncopes, bloqueo B de segundo grado, infarto de miocardio, tromboembolismo, el carcinoma de células escamosas, el melanoma maligno, el cáncer de mama, episodios de asma o broncoespasmo, la toxicidad sobre la esfera reproductiva, el edema macular, las convulsiones y también la meningitis por criptococo. Es de rescatar que la frecuencia de estos efectos adversos de especial interés también fueron comparables a la presentada en los estudios controlados con fingolimod.
Para resumir los efectos adversos en más de 10 años de experiencia de vida real, aquellos efectos que deben marcar nuestro seguimiento de estos pacientes, no olvidemos la linfopenia, que produce un descenso entre un 20 y un 30% de los valores iniciales de linfocitos en las primeras etapas de tratamiento. La linfopenia severa con valores menores a 200 linfocitos por mililitro no es tan frecuente, pero no es infrecuente, rondando alrededor del 3,5% en todas las series. Respecto a las infecciones, las más frecuentes de vías respiratorias altas, las infecciones herpéticas y sobre todo las infecciones por varicela zoster, de las cuales se han reportado casos generalizados con complicaciones importantes. Respecto a las malignidades, que son eventos adversos que a largo plazo debemos no dejar de monitorear en pacientes con este tipo de terapias, el carcinoma de células basales, el melanoma, la aparición del síndrome de sarcoma de Kaposi, del carcinoma de células de Merkel y linfomas. Hablar de la leucoencefalopatía multifocal progresiva que ha sido reportada con el uso de fingolimod, y en este caso es importante conocer si fingolimod viene de tratarse en un paciente con terapias previas, tanto como para la esclerosis múltiple como otras terapias inmunosupresoras que pudieran favorecer la aparición de este cuadro que es grave, y el síndrome de encefalopatía posterior reversible, que también ha sido reportado en casos de fingolimod. Respecto a los efectos cardiovasculares, de los cuales cuando hablábamos del efecto sobre los distintos receptores, son conocidos los efectos cardiovasculares, sobre todo después de la primera dosis. Estos incluyen la bradicardia sintomática, bloqueo auriculoventricular, cansancio, astenia, náuseas como efectos más comunes después de la primera dosis de fingolimod. Por este motivo tenemos un plan de monitoreo de primera dosis que consiste en la observación del paciente durante las primeras 6 horas con la realización de un electrocardiograma antes de la primera dosis y a las 6 horas de la ingesta de esta primera dosis, con el control horario de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Generalmente ambas caen entre un 20 y un 30% entre la segunda y tercera hora. Y si esto no ocurre, el monitoreo deberá extenderse hasta tanto se resuelvan estos efectos adversos. Si fingolimod se suspende por más de 14 días, es necesario repetir el monitoreo de primera dosis al retomar el tratamiento. Respecto a estos efectos cardiovasculares y el monitoreo de la primera dosis, ¿quiénes deben continuar su monitoreo? Aquellos pacientes que desarrollen una frecuencia cardíaca menor a 45 latidos por minuto, un bloqueo auriculoventricular de segundo grado o más, o en quienes la frecuencia cardíaca más baja después de la dosis la encontremos al final del periodo de observación, por ende deben ser monitorizados hasta que esto se resuelva. Si hay una bradicardia sintomática, se debe comenzar monitorización continua de electrocardiograma hasta resolverla. Si debemos intervenir farmacológicamente, hay que continuar con este control durante la noche y repetirlo en la primera dosis de la siguiente toma. Los pacientes con mayor riesgo de bradicardia sintomática o bloqueo cardíaco o intervalo QT corregido prolongado o que toman medicamentos con riesgo conocidos de torsada de Point deben ser observados durante la noche luego de la primera. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pacientes que hayan experimentado infarto en los 6 meses, angina inestable, un ACV, un accidente isquémico transitorio, insuficiencia cardíaca descompensada que requiera hospitalización o insuficiencia cardíaca de clase 3 o 4, que el paciente tenga antecedente o presencia de bloqueo AV de segundo o tercer grado o síndrome de enfermedad sinusal, a menos que tenga un marcapasos claro está. Pacientes con un intervalo QT basal mayor a 500 milisegundos y aquellos que reciban fármacos antiarrítmicos clase 1A o 3. Bien, ¿y cómo vamos a minimizar los riesgos en aquellos pacientes que elijamos para tratar con fingolimod? En primer lugar, antes de comenzar el tratamiento debemos tener una serie de estudios predosis que incluyen un laboratorio con un hemograma completo y claro está, necesitamos conocer el nivel de linfocitos que tienen nuestros pacientes, la función hepática y renal y la orina. Respecto a las serologías, varicela, zoster,
el virus de papiloma humano, y hay que considerar en estos casos en el que no tengamos inmunidad la vacunación para estas patologías, descartar hepatitis B, hepatitis C, VIH y desde ya por la epidemiología en nuestro país, TBC. La evaluación cardiovascular, obviamente, por lo que hemos mencionado con anterioridad respecto a los efectos adversos que pueden producirse en el uso, sobre todo después de la primera dosis de fingolimod, una evaluación oftalmológica también por la presencia reportada de edema macular, sobre todo después del tercer o cuarto mes, una evaluación dermatológica inicial, lo mismo una evaluación ginecológica y claro, un test de embarazo negativo inmediatamente antes de la primera dosis. Recuerden que a veces por diversas razones se retrasa el inicio de la primera dosis y es importante considerar un test de embarazo negativo en mujeres fértiles, tenerlo inmediatamente antes de administrar esta primera dosis. En mujeres desde ya suspender la lactancia si vamos a comenzar un tratamiento con fingolimod. Y respecto a la vacunación, debe tener el paciente la vacunación completa, por lo menos entre 4 a 6 semanas previas a la primera dosis para dar tiempo a nuestro sistema inmunológico de generar los anticuerpos correspondientes. No deben administrarse vacunas a virus vivos o atenuados y desde el punto de vista estrictamente neurológico sería importante tener una resonancia de cerebro en las semanas previas que sea nuestra resonancia basal para futuros controles. Los controles posteriores a la primera dosis requeriremos una evaluación completa de hemograma antes del inicio del tratamiento, como dijimos, y periódicamente durante el curso del tratamiento, cada 3 meses, sobre todo en el primer año, con un hemograma completo y un recuento de linfocitos, teniendo en cuenta, según la etapa en que lo pidamos, el descenso normal que se produce en muchos pacientes del nivel de linfocitos, la función hepática y la función renal. Recordemos la evaluación oftalmológica en el mes 3 o 4 por la aparición de edema macular como efecto adverso. Se recomienda una mayor vigilancia de las lesiones cutáneas y una evaluación médica al inicio, como dijimos, y al menos una vez al año a partir del inicio del tratamiento con fingolimod. Lo mismo, ¿sí? Siguiendo la misma línea de controles oncológicos, la evaluación ginecológica anual en las mujeres, las serologías para infecciones crónicas como hepatitis B, hepatitis C, virus de HIV y no olvidemos la prevalencia de tuberculosis en nuestro país. Por ende, debemos tener una mayor vigilancia de signos y síntomas de infecciones, tanto con imágenes o síntomas clínicos en nuestros pacientes. Y como sabemos que fingolimod puede aumentar el riesgo de infecciones oportunistas, recomendamos también vigilar estos signos y síntomas de infección. Se debe eliminar, obviamente, fingolimod tras la aparición de algún síntoma que nos haga pensar en infecciones de este tipo. Y el control de la tensión de manera periódica, ya que sabemos también que puede producir una elevación de la misma. ¿Qué ocurre con fingolimod en algunas situaciones especiales? Respecto al embarazo en mujeres en edad fértil, debemos asegurar el uso de un método anticonceptivo eficaz durante todo el tratamiento con fingolimod e incluir los 2 meses siguientes a la suspensión del mismo por el motivo que sea. Se debe suspender inmediatamente el tratamiento si la mujer que usa fingolimod está embarazada y deberíamos considerar una terapia puente mientras curse este embarazo probablemente. Debemos suspender fingolimod al menos 2 meses antes de iniciar la búsqueda de un embarazo. Recuerden el periodo de lavado de fingolimod de 8 semanas, como mínimo. Y en este tiempo debemos considerar una alternativa para la mujer que busque un embarazo de terapias puentes debido al riesgo conocido de rebote tras la suspensión de fingolimod. Respecto a los anticonceptivos, no hay efectos sobre la eficacia de los anticonceptivos orales, por lo menos no con los más estudiados que son etinilestradiol más levonorgestrel. En la lactancia se debe suspender fingolimod y si se inicia o reinicia tras del parto, obviamente contraindicar la misma.
Una situación especial que mencionamos recién es la suspensión de fingolimod, que genera en un 25% de los pacientes aproximadamente un efecto rebote en el periodo que transcurre luego de la suspensión, entre unas 12 semanas habitualmente, aunque se ha reportado este efecto rebote hasta 24 semanas después de la suspensión de fingolimod. El rebote puede ser clínico o radiológico, clínico con caídas monosintomáticas o polisintomáticas. Y el rebote radiológico se considera en distintos patrones, uno de patrón típico de lesiones, pero que es diferente respecto a la evolución previa del paciente, o mayor, más grave, un patrón con múltiples lesiones gadolinio captante, con lesiones tumefactas, o un patrón que simula un síndrome de reconstitución inmune. Que se sugiere ante la aparición, para evitar, en primer lugar, este rebote, hacer un control estricto y un tratamiento sintomático en el caso de la aparición del mismo. Y si vamos a indicar la finalización del tratamiento con fingolimod, el periodo de lavado no debe ser mayor a 6 u 8 semanas, si en este caso, por ejemplo, se suspendió para cambiar de terapia modificadora de la enfermedad. Y en el caso del embarazo, si lo suspendemos, podríamos considerar el inicio de terapias puente que pueden usarse durante el embarazo para evitar este rebote mientras la mujer queda embarazada. Bien, nuestra próxima droga, siponimod. Bien, siponimod es un potente modulador selectivo de receptores de fingosina 1-fosfato también, que debido a su interacción limita efectos inflamatorios mediados por células T y B. Es una molécula parecida desde ya a fingolimod, pero con una acción mucho más específica, que promueve también la reparación del sistema nervioso central en modelos animales, independientemente de los efectos inmunes periféricos que tiene esta droga y que podrían ser relevantes en el caso de la patología de la esclerosis múltiple secundaria progresiva. El mecanismo de acción de siponimod es similar a fingolimod, si bien es selectivo sobre los receptores 1 y 5. Recordemos que estos receptores están en los linfocitos, en las células astrogliales, en los miocitos del sistema atrial, en las células endoteliales y en las células del músculo liso, y a nivel del sistema nervioso central, en los oligodendrocitos y las nuclear killer. Siponimod es una molécula mayor que fingolimod, tiene una mayor liposolubilidad, por eso atraviesa en mayor proporción sistema nervioso central para actuar directamente sobre los oligodendrocitos y astrocitos del sistema nervioso central, con lo cual potencia el efecto periférico antiinflamatorio al reducir también la circulación de linfocitos autorreactivos en la periferia por medio del mecanismo de secuestro en los ganglios linfáticos. ¿Cuáles son las indicaciones de siponimod? Siponimod es la primera terapia aprobada para formas secundarias progresivas de esclerosis múltiple. Ha tenido su aprobación por el FDA en marzo del 2019 y FDA dio su aprobación para tratar a adultos con formas recurrentes de esclerosis múltiple, el síndrome clínico aislado y la enfermedad progresiva secundaria activa. El 21 de enero del 2020, recientemente, la Comisión Europea aprueba siponimod para el tratamiento de las formas secundarias progresivas de la esclerosis múltiple y muy recientemente ADMAT ha aprobado también siponimod en nuestro país para el uso en pacientes con esclerosis múltiple secundarias progresivas activas. Bien, ya que siponimod es una droga de reciente aprobación y, como dije anteriormente, la primera droga aprobada para las formas secundarias progresivas, me pareció importante recordar de dónde viene esta aprobación, el diseño del estudio EXPAND, el pivotal que permitió la aprobación de siponimod, recordarles los criterios de inclusión, porque la población, claro está, es absolutamente diferente a la utilizada en
todos los otros fármacos disponibles. Los criterios de inclusión fueron pacientes de 18 a 60 años, obvio con una historia previa de RR, con un diagnóstico de esclerosis múltiple secundaria progresiva definido por un aumento progresivo de la discapacidad de una duración de por lo menos 6 meses en ausencia o independiente de las recaídas que pudiera presentar el paciente. Se incluyeron pacientes con EDSS entre 3 y 6,5. El aumento del EDSS en los 2 años previos al estudio debía ser en más de un punto para aquellos pacientes con EDSS de más de 6 y en 0,5 en aquellos pacientes con 6 al momento del screening. No debían tener evidencia de recaídas en los 3 meses previos a la randomización y no debían usar corticoides en los 3 meses previos. Los criterios de inclusión eran los estándar, las condiciones inmunológicas, cardíacas o pulmonares graves o edema macular, test negativos para varicela zoster, los tratamientos previos debían aplicarse los periodos de lavado correspondientes a cada uno. Particularidad en este estudio, la genotipificación, ¿sí?, del gen CIP2C933, y ya les voy a explicar por qué, y paciente con medicación concomitante que potencialmente sea inductora de este gen al momento de iniciar el protocolo o en el mes previo. ¿Por qué es importante recordar esto en un fármaco de reciente aprobación? Porque esta es la población en la que deberíamos centrar nuestro interés en el caso de tener en mente la indicación de siponimod. ¿Cuáles fueron los endpoints primarios y secundarios del EXPAND? El endpoint primario fue confirmar la discapacidad a 3 meses, medida por EDSS, y otros secundarios fueron el empeoramiento, al menos en un 20% en los test de marcha cronometrada de 25 pies a los 3 meses, cambio en el volumen de las lesiones de T2, y otros la discapacidad confirmada por EDSS a 6 meses, la tasa anualizada de recaídas, las lesiones en resonancia, el cambio de volumen cerebral. Uno aparte fue el ítem de pacientes libres de recaída, la seguridad y tolerabilidad de siponimod. Siponimod es el primer fármaco disponible para tratar la esclerosis múltiple en el que debemos ajustar la dosis en relación al perfil metabólico del paciente. Sabemos que es metabolizado mayormente por el citocromo 12,9, el cual es muy variante en función del genotipo del paciente, ¿sí? En base a esto es que vamos a necesitar una titulación o una genotipificación del perfil metabólico de este paciente para ajustar la dosis de siponimod. Entonces debemos contar con la determinación fenotípica del citocromo P12,9 para determinar el estado metabolizador de nuestros pacientes antes de iniciar el tratamiento con siponimod. Los que tengan un genotipo 3,3 no deben usar siponimod, es un porcentaje muy bajo de la población, pero existe y debemos conocerlos. Hay pacientes intermedios con genotipo 2,3 y 1,3 que deben usar una dosis recomendada de 1 miligramo por día, y el resto de los genotipos se recomienda una dosis de 2 miligramos por día. La presentación de siponimod son comprimidos recubiertos de 0,25 y de 2 miligramos. Se realiza una titulación de siponimod, con lo cual minimizaremos los riesgos cardíacos. Los primeros días se utilizan los comprimidos de 0,25 y entonces tendremos una dosis de 0,25 el primer día y el segundo día, duplicando a 0,5, 2 comprimidos el tercer día, 3 comprimidos, llegando a 0,75 el cuarto día, 5 comprimidos el día 5 con una dosis de 1,25 miligramos, y a partir del sexto día tendremos una dosis de mantenimiento que será de 1 o 2 miligramos según el genotipo que hayamos determinado respecto al tipo de metabolismo que tengan nuestros pacientes. ¿Cuáles son los estudios previos a iniciar el tratamiento, a la titulación y el mantenimiento de estos pacientes? Previo al inicio, los análisis de sangre de rutina con la titulación de linfocitos, conocer el estado de linfocitos,
Los test para varicela zoster, las serologías para infecciones crónicas, igual que fingolimod, HIV, hepatitis B, hepatitis C y también TBC en nuestro país. Siempre es importante que tengamos un conocimiento del estado de nuestros pacientes en relación a esta patología. Desde ya el test de embarazo previo a la primera dosis, la evaluación cardiovascular, el examen oftalmológico por los mismos problemas de edema macular que se presentaron, y como una característica distintiva, el test de genotipificación para CIP12-9. Si iniciamos el tratamiento, la titulación es a partir del día 1 y 5 con los comprimidos de 0,25, aumentando desde 0,25 a 1,25 miligramos, y el mantenimiento, como dijimos, que será una dosis entre 2 miligramos o 1 miligramos, dependiendo de este test de genotificación que tengamos. Para pacientes con riesgos cardíacos preexistentes, podemos hacer una dosis inicial con un monitoreo de 6 horas de electrocardiograma, tensión arterial y frecuencia cardíaca, igual que para fingolimod. Y respecto a la dosis de posinicio o adherencia y reinicio, ¿qué significa esto? Que si tenemos algunas dosis que se saltean, hay distintas formas de compensar esos olvidos, ¿sí? Si durante los primeros 6 días de tratamiento, ¿sí?, en la titulación, se omite una dosis, hay que reiniciar el tratamiento con un nuevo envase de ajuste de dosis. O sea, vendrá un envase con comprimidos de 0,25. Si alguno de estos es omitido, debemos arrancar de cero. Si se omite una dosis después del día 6 de mantenimiento, la dosis recetada al día siguiente debe ser la misma y no debe duplicarse. Si se interrumpe el tratamiento de mantenimiento con la omisión de 4 o más dosis consecutivas, deberemos reiniciar el tratamiento desde el día 1. ¿Y qué sabemos respecto a la seguridad o a los efectos adversos reportados de forma más común en el estudio EXPAND, en el pivotal que permitió aprobar siponimod, ya que no tenemos datos de la vida real por el escaso tiempo de aprobación y de uso post-marketing? La cefalea, en primer lugar, la nasofaringitis, la infección del tracto urinario, caídas, hipertensión, fatiga, infecciones de tracto respiratorio superior, mareos, náuseas, influenza, diarrea, dolor de espalda, aumento del nivel de alanina aminotransferasa, dolor en las extremidades, artralgias y depresión fueron los efectos adversos más comunes reportados en los estudios pivotales. Antes de iniciar el tratamiento con siponimod, entonces, los estudios predosis y atendiendo a un plan de minimización de riesgos, tener un hemograma completo con función hepática renal, una orina, importante la genotipificación para CIP2C9 y recordar la exclusión del genotipo homocigoto 3,3, serologías para descartar infecciones crónicas, varicela, papiloma humano, HIV, hepatitis B, hepatitis C y TBC en nuestro medio, la evaluación cardiovascular, la evaluación oftalmológica, dermatológica, ginecológica con un test de embarazo negativo inmediatamente antes de la primera dosis, en mujeres suspender la lactancia, completar el esquema de vacunación en las 4 a 6 semanas previas a la primera dosis y no usar vacunas a virus vivos o atenuados, y nuestro basal de resonancia de cerebro para tener como control. Las contraindicaciones cardiovasculares, debido a las alteraciones del ritmo cardíaco graves o bradicardias significativas que puede producir, no se debe utilizar en pacientes con antecedentes de bradicardia sintomática o síncope recurrente, hipertensión no controlada o apneas del sueño no tratadas graves. Respecto a situaciones especiales con siponimod, en aquellas mujeres en edad fértil es necesario también asegurar el uso de una anticoncepción efectiva durante el tratamiento y hasta 2 semanas después de suspender siponimod. Suspender el tratamiento, obviamente, si la mujer queda embarazada mientras está tomando siponimod. Y respecto a considerar una terapia puente, aún no hay datos respecto a la posibilidad de recaídas tras la suspensión de este fármaco, igual que lo que ocurre con Fingo.
Debe suspenderse al menos 3 o 4 semanas antes de iniciar la búsqueda de un embarazo y con la misma consideración evaluar lo de las terapias puente como alternativa, si bien todavía por el uso escaso, reciente, no tenemos datos sobre este tema. Sí hay datos respecto a los anticonceptivos. Siponimod no reveló efectos sobre la eficacia de anticonceptivos orales con etinilestradiol y levonorgestrel, y sí debe de suspender la lactancia si se inicia o se reinicia Siponimod tras el parto. La tercera y última droga de la que vamos a hablar es cladribina. Cladribina es transportada al interior de la célula y activada allí para ejercer su efecto. Ingresa por un transportador de nucleósidos, se acumula dentro de la célula ya que está protegida contra la degradación de ADA, es activada por sinasas específicas y esta activación induce una apoptosis de los linfocitos que, a diferencia de la lisis celular, no causa inflamación localizada. Cladribina se considera por su mecanismo de acción una terapia de reconstitución inmune que, a diferencia de las terapias anteriores que son de mantenimiento, ejercen su efecto luego de un periodo corto de administración y tienen un efecto prolongado en el tiempo por un reseteo o una reactivación y un cambio en la calidad inmunológica del sistema inmune reactivo. ¿Cuáles son las indicaciones de cladribine? Cladribine está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con esclerosis múltiple recurrente muy activa, definida mediante características clínicas o de imagen. Si bien no hay un consenso actual que nos defina a qué consideramos enfermedad muy activa, podemos hablar de que la enfermedad muy activa debería tener uno o más de las siguientes condiciones. Que el paciente tenga un EDSS de 4 a los 5 años de inicio de la enfermedad, es decir, una discapacidad importante en los primeros 5 años de enfermedad, 2 o más recaídas con recuperación incompleta en el primer año de inicio de la enfermedad, resonancia con evidencia de nuevas lesiones o aumento del tamaño de las lesiones en T2, o bien lesiones gadolinio positiva a pesar del tratamiento, o falta de respuesta al tratamiento con una o más terapias durante el año anterior. En estos pacientes, ADMAT ha autorizado el uso de cladribina en nuestro país. Cladribina tiene una posología y una dosificación muy cómoda, es la única terapia modificadora de la enfermedad con un mecanismo, como dijimos, de reconstitución inmune que es vía oral, el otro es endovenoso y es ocrelizumab. Tiene una presentación de comprimidos de 10 miligramos. La dosis está indicada adecuándola al peso y son 3,5 miligramos kilo. Tenemos una posología que se divide la dosis total en el año 1 y año 2. El primer mes de tratamiento son 5 días de la administración de esta dosis y 5 días en la primera semana del mes 2. Y se repite este mismo esquema en el segundo año, 5 días en el mes 1, 5 días en el mes 2 y en el mes 3 y en el año 3 y en el año 4 no hay necesidad de repetir la dosis. ¿Cuál es el lugar que tiene cladribine dentro de las terapias modificadoras de la enfermedad disponibles? Volviendo al cuadro de Rothstein y Montalbán, lo ubicamos junto con fingolimod en el grupo de pacientes con factores de mal pronóstico, ya sea de inicio, ¿sí? Pacientes naive, o pacientes que vengan con falla, ¿sí? O efectos adversos de las terapias de plataforma o terapias como teriflunomida y dimetilfumarato. Para recordar nada más cuáles eran los factores considerados de mal pronóstico respecto al paciente, respecto a la forma clínica, respecto a las lesiones que encontramos en la resonancia y respecto al grupo de biomarcadores. Bien, respecto a los eventos adversos, en relación a la seguridad con cladribina y su uso prolongado en el tiempo, no fueron en un porcentaje mayor que los pacientes tratados con placebo.
Los más frecuentes fueron la cefalea, la linfopenia, rinofaringitis, infección de vías respiratorias altas, náuseas y dentro de los eventos adversos serios, las infecciones, la neoplasia y los episodios de muerte que fueron igual a las sucedidas en el placebo. La linfopenia que produce cladribine generalmente es transitoria, leve y moderada, se produce aproximadamente en el tercero a cuarto y sexto mes de las primeras dosis de cladribine y es donde tenemos que tener la precaución de chequear con un hemograma. Menos del 1% de los pacientes tratados con cladribine tuvieron una linfopenia seria o severa de grado 4, es decir, menos de 200 células por mililitro. Y esto tuvo una recuperación posterior que permitió al paciente tener niveles de linfocitos aceptados. Las infecciones en general, el riesgo de presentarlas, todas las infecciones en general fueron similares al placebo, excepto para las infecciones con herpes zóster, que sí fueron significativamente mayores en el grupo tratado a largo plazo con cladribine, pero las infecciones asociadas a herpes zóster fueron manejables y no sufrieron complicaciones graves. Respecto a las enfermedades malignas, en comparación con la población general, la evidencia de un mayor riesgo no es concluyente y la tasa de enfermedades malignas de los pacientes tratados con otras terapias modificadoras de la enfermedad ha sido similar en el tiempo para cladribine e incluso para los grupos control. A lo largo del tiempo, más de 10 años de reportes de vida real, no se observaron otras complicaciones referidas a autoinmunidad secundaria y tampoco se ha reportado hasta la fecha pacientes tratados con cladribine que hayan sufrido leucoencefalopatía multifocal progresiva. Los estudios predosis en un programa de minimización de riesgos, como todos los anteriores, tenemos que tener un hemograma completo con una función hepática y renal. Se recomienda también que los linfocitos estén por un nivel mayor a 1000 por mililitro. Las serologías, considerar la vacunación también para HPV, varicela zóster en pacientes con serologías negativas y investigar serologías de infecciones crónicas o latentes como HIV, hepatitis B, hepatitis C y la TBC de nuevo en nuestro país. El examen dermatológico, ginecológico, un test de embarazo negativo antes de la primera dosis. No deben estar las mujeres en periodo de lactancia y obviamente no deben estar embarazadas cuando iniciemos el tratamiento. Se debe completar la vacunación según el calendario 4 a 6 semanas previas antes de iniciar el tratamiento con cladribine y tener una resonancia basal para un control posterior. Los controles posteriores a la primera dosis requiere un hemograma completo en los meses 3 y 7, que es donde debemos valorar el descenso de linfocitos y la posterior recuperación en los niveles de estos. Antes del segundo año los linfocitos deben ser mayor a 1000 en su recuento. Si esto no ocurre, se debe retrasar la dosis del segundo año si no se alcanza este nivel igual o mayor a 1000 linfocitos por milímetro cúbico. Respecto a las serologías, el control anual y previo a la dosis del segundo año, repetir hepatitis B, hepatitis C, TBC y HIV. Debemos tener una resonancia previo a la dosis del segundo año y en cuanto a los controles de seguridad crónicos, como todos los fármacos inmunosupresores que vinimos hablando, una evaluación dermatológica anual, una evaluación ginecológica anual. Respecto a situaciones especiales, igual que en el resto de las terapias, debemos asegurar el uso de un método anticonceptivo efectivo durante el tratamiento y hasta 6 meses después de la última dosis del segundo año de tratamiento con cladribine. Se debe suspender la dosis siguiente si la paciente queda embarazada. Se debe contraindicar la lactancia de forma concomitante con el uso de cladribine y se pueden usar anticonceptivos orales ya que se demostró que no existe interferencia en la eficacia de estos fármacos con el uso concomitante de cladribine. Cladribine, vale aclarar, tiene una vida media muy corta de menos de 24 horas.
Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias por su atención.